Seguramente alguna vez has oído hablar del Código Civil o el Código Penal, pero ¿sabes realmente de dónde vienen todos ellos? Hoy, en Pretorianos, nos remontaremos hasta el siglo XVI, en el que arrancó el proceso de codificación con el cambio del pensamiento costumbrista al pensamiento racionalista, siendo este último la facultad del conocimiento y base filosófica del derecho moderno. Este movimiento intelectual se inició con las ideas de los juristas alemanes y franceses, cuya forma de pensar tuvo un impacto tan fuerte en el mundo que España y América Latina tuvieron que aceptar este nuevo ordenamiento sin oposición. Estas ideas de los citados juristas surgen con el nacimiento del Estado-Nación, que buscaba un cambio sustancial del modelo antiguo basado en la costumbre y en la tradición, por uno más mecánico, complejo, rápido y eficiente para la resolución de los problemas de la gente. Este pensamiento se configuró como una forma de derecho privado cuyo instrumento fundamental fue el código racionalista, que era el ideal jurídico de la época. Este popular ideal se consistía en la aparición de un código, que sería el documento que recogería todo el derecho, que lo recopilaría, clasificaría y, por ende, resolvería mecánicamente los conflictos de la gente. El primer código formal es la Constitución, la recopilación de los derechos y deberes del ciudadano. Es necesario mencionarlo porque esta idea nos conecta directamente con la ideología que rige el pensamiento de la codificación, el derecho natural racionalista. ¿Y sabemos qué significa esto? Significa plasmar el derecho natural que nace de la interacción humana en mecanismos regidos por el sentido común. En otras palabras, el racionalismo es la observación empírica de las situaciones que han de resolverse con la autonomía de la razón humana. El respaldo de esta ideología se da en el pensamiento jurídico racional ilustrado, que pretendía descubrir el mencionado derecho en la naturaleza humana, en la resolución de los inherentes conflictos humanos mediante normas, leyes y procesos que surjan de los mismos hombres. Antes de ello, sí existían fijaciones, mas no buscaban mejorar el derecho. La codificación no solo buscaba recopilarlas, sino también implementar un nuevo sistema jurídico más sistemático y más eficiente. Es entonces que la nueva imagen del Estado fue trabajar y dirigir con base a la razón. Si hablamos de las nuevas bases, podemos decir que fueron racionales y no institucionales o políticas. Luis Sánchez Sagasta, un jurista argentino del siglo XIX, descubrió el movimiento codificador como un cambio del derecho antiguo, basado en la tradición y la costumbre, hacia un derecho más moderno y eficaz. Comparó la codificación con un rompecabezas legal, donde se reúnen todas las leyes dispersas de un país y se organizan de manera lógica y clara. Esto no solo facilita la comprensión y el cumplimiento de las leyes, sino que también refleja los valores y la forma de pensar de la sociedad en ese momento. Los representantes del movimiento codificador acusaban a las leyes y al sistema recopilatorio anterior por varias razones. En primer lugar, criticaban la multiplicidad de leyes existentes, considerándolas demasiado numerosas y sin resolver los problemas actuales en la sociedad, lo que dificultaba su aplicación y comprensión. Por lo tanto, los representantes del movimiento codificador buscaban superar estas deficiencias y crear un sistema legal más claro, coherente y adaptado a las necesidades de la época. El programa de los nuevos cuerpos legales aspiraba a ser un sistema legal con leyes accesibles para todos. Además, estas leyes debían abarcar todo el conocimiento del derecho. Debían ser genéricas, precisas, claras, inequívocas y definidas. Como hemos visto al inicio del video, algunos de los fundadores de este pensamiento fueron los franceses, que plantearon este modelo codificador después de la Revolución de 1789, pues esta revolución fue en esencia la construcción de nuevas bases políticas que reclamaban la modernidad, innovación e incluso que se cambie la nefasta tradición y costumbre por algún sistema eficiente y rápido. Es importante mencionar que este era un clamor popular, que, junto a la gran acción de Napoleón, logró la elaboración de este sistema anhelado. Crearon un código, y nada menos que el Código Civil de 1804. Significaba la escritura del derecho francés bajo la inspiración del naturalismo racionalista. Se redactó excepcionalmente, tanto así que ese código escrito en el tiempo de Napoleón rige hasta la actualidad en Francia. Y si seguimos hablando del Código de 1804, es importante resaltar que este código no buscaba ser nuevo o tener un cambio drástico o revolucionario, sino que más bien la nación francesa pensaba que tenían que tomar como experiencia lo pasado para ser una sociedad exitosa, ¿no? Ellos creían que si se alejaban de su pasado, poco a poco su sociedad se degradaría.
La Escuela del Positivismo Jurídico propuso un sistema legal creado por juristas para juristas, organizado de manera estructurada y con independencia de las realidades sociales, políticas y económicas que pudieran influir en ella. Esta escuela abogaba por la aplicación estricta de la ley y la doctrina, solo porque era ley sin tener en cuenta otros factores. Los cambios jurídicos del siglo XVIII significaron un cambio importante en la forma en la que se entendía y aplicaba el derecho. Antes se creía que la ley natural y la costumbre eran las principales fuentes del derecho, pero estos cambios propusieron que la legislación positiva, es decir, las leyes creadas por los seres humanos, tuvieran más relevancia. Además, se promovió una interpretación más objetiva y sistemática de la ley por parte de los jueces. En pocas palabras, estos cambios reflejaron una evolución hacia un sistema jurídico más racional y organizado. La premisa detrás del Estado Nacional moderno era el tener un gobierno más eficiente y organizado que el Estado feudal anterior. En lugar de señores feudales que imponían sus propias reglas, se buscaba el tener un gobierno central con las mismas leyes para todo el territorio. La soberanía tiene dos caras. En primer lugar, es fundamental para regular cómo interactúan los países entre sí, como una especie de reglas para juegos internacionales. En segundo lugar, implica tener sobre control las acciones de grandes potencias que intentan expandirse o dominar otras naciones. Hugo Grocio fue un autor clave que profundizó en este concepto. La controversia entre los partidarios del sistema tradicional y los del moderno surgió porque el antiguo sistema basado en el derecho natural no era lo suficientemente eficiente para manejar las complejidades de la sociedad en evolución. El Estado moderno necesitaba un sistema más práctico y operativo para funcionar de manera efectiva. Se requería un conjunto de reglas y regulaciones concretas que pudieran aplicarse de manera consistente en todo el territorio. La centralización del poder en un gobierno nacional fue vista como la solución para lograr esto. El nacimiento del moderno Estado-nación destruyó la unidad jurídica proporcionada por la aceptación universal del ius comune romano canónico en la Europa feudal. Después de la Revolución, el Estado fue la única autoridad en crear leyes. Tenían el poder de tomar decisiones sin ser cuestionados, tanto dentro como fuera de su territorio, gracias a su soberanía. Esto, aunque se basaba en el ius común, no tenía validez, ya que no venía directamente del Estado. El positivismo estatal significa que los jueces deben aplicar la ley tal como está escrita, sin interpretarla ni crear nuevas leyes. Esto se debe a que la soberanía del Estado implica que solo él puede hacer las leyes. Los jueces deben seguir el principio de stare decisis, que significa respetar las decisiones previas de los tribunales para mantener la coherencia en la aplicación de la ley. Antes de la Constitución, el Poder Judicial tenía el control principal sobre las leyes, pero con la llegada de la Constitución, todo cambió. La Constitución se convirtió en la ley suprema de la tierra, y todas las demás leyes tenían que estar de acuerdo con ella. Además, el Poder Judicial ahora podía revisar si las leyes estaban de acuerdo con la Constitución. Luego se introdujeron la iniciativa y el referéndum, que permitían a la gente tener un papel activo en la creación de leyes. El derecho común anglosajón es un mundo menos fluido por la peculiar historia y los dogmas racionalistas de la Revolución Francesa. Estos prevalecen en concepciones bastante diferentes. El derecho común anglosajón es un sistema legal que se basa en decisiones judiciales anteriores a un lugar de leyes escritas en códigos. Este sistema, los jueces analizan los casos pasados y toman decisiones basadas en cómo se resolvieron las situaciones similares en el pasado. Imagina que tienes una casa completamente vieja. Hay dos maneras de abordar este problema. La primera es que restaures la casa bajo los cimientos ya establecidos y la segunda es demoler toda la casa para crear otra nueva. Este ejemplo nos hace llegar hasta la época de Justiniano. Justiniano creía que podía restaurar las leyes para no dejar atrás el pasado. En cambio, los revolucionarios franceses querían un cambio completamente drástico, querían nuevas leyes y dejar atrás las leyes ya antiguas. Buscaban hacer que el sistema legal fuera tan simple y claro que cualquier persona pudiera comprenderlo y resolver sus problemas legales sin necesidad de un abogado.